Bienvenidos a Diagnóstico. Imaginen una habitación entera dando vueltas hasta el suelo. Imposible mantener la estabilidad. ¿Les suena, verdad? Es el vértigo, una de las sensaciones más limitantes que existen. Lo sufren entre un 3 y un 10% de la población y en ocasiones puede alertar de otras patologías más graves como un accidente cardiovascular. ¿Cómo lo tratamos? ¿Cuánto tiempo pueden llegar a prolongarse? Son preguntas a las que daremos respuesta de la mano de Eduardo Martín Sanz. Es jefe de servicio de otorrinolaringología del Hospital Universitario de Getafe, donde dirige la unidad de otoneurología, referencia en el tratamiento del vértigo. La diferencia entre un vértigo periférico de oído a un vértigo neurológico es que es potencialmente mucho más grave. Si el paciente tiene un vértigo producido por un pequeño accidente cerebral vascular, un ictus, aunque este sea pequeño, ese ictus es potencialmente grave. Antes de hablar del vértigo, vayamos con la actualidad de la semana. Casi 4.000 personas se quitaron la vida el año pasado en nuestro país, una media de 11 personas al día. El suicidio es la segunda causa de muerte externa. A nivel mundial son 700.000 las personas que el año pasado perdieron la vida por causa de suicidio. Para prevenir este problema, Sanidad presenta un plan contra el suicidio. Entre las medidas, incluir mejoras en el programa de atención telefónica al riesgo suicida o establecer paneles de expertos en suicidio. También sobre señales de alerta en jóvenes y adolescentes. Tener una garantía asistencial, tener una rapidez de respuesta ante las situaciones de riesgo, asegurando que cualquier persona que necesita ayuda la puede tener en el momento oportuno. A pesar de ser una cifra alarmante, ha sido un 6,5 menos que un año antes, bajando por primera vez en 5 años. Un nuevo medicamento logra aumentar la sensación de saciedad y bajar el nivel de glucosa en sangre, retrasando el vaciamiento gástrico después de comer. 1 de cada 5 personas en España vive con obesidad. Y también en nuestro país aumenta progresivamente década tras década. Semaglutida, 2,4 miligramos, es el primer tratamiento para la obesidad con evidencia científica en reducción de episodios cardiovasculares graves. Es un análogo de una hormona que segrega habitualmente el organismo. Funciona regulando el apetito a la baja. Se administra una sola dosis por vía subcutánea una vez a la semana. Casi el 40% de los oncólogos se plantea dejar su profesión por el síndrome de desgaste profesional conocido como burnout. Entre los motivos principales, la carga emocional que conlleva. Hace 10 años, un estudio revelaba que más del 70% de los oncólogos jóvenes ya presentaba signos de agotamiento profesional. Encuestas recientes indican que casi el 60% se sienten afectados por este síndrome. La Sociedad Europea de Oncología Médica junto con la española han presentado sus recomendaciones para frenar este agotamiento profesional. También han lanzado la campaña ESMO for Cares, diseñada para sensibilizar sobre la importancia de cuidar la salud mental de los oncólogos. Es probable que hayan tenido esa sensación alguna vez. Todo a su alrededor se mueve, aunque sabe que no es real. Un giro inmenso en el que pierde la orientación, pierde la estabilidad, el suelo desaparece, no consigue mantener el equilibrio. Es el vértigo, un síntoma muy común de patologías en su mayoría derivadas del oído interno o del nervio vestibular, encargado de llevar la información del equilibrio al cerebro. Pero también, aunque en un porcentaje pequeño, es un signo de alarma de enfermedades del sistema nervioso central, como los ictus. Para saber más de esta alucinación del movimiento, hablamos con Eduardo Martín Sanz, jefe de sección de otorrinolaringología del Hospital Universitario de Getafe. Dirige la unidad de otoneurología de este centro, referencia a nivel nacional en la atención a los problemas relacionados con las alteraciones del equilibrio, que cuenta con la primera silla mecanizada de un hospital público. Esa ilusión de que lo que nos rodea o incluso nosotros mismos nos movemos cuando sabemos que no es verdad, es algo que en cierta manera todos hemos sentido. Es el vértigo, si no me equivoco, pero es algo grave a pesar de que, como decimos, es muy cotidiano. Claro, es cotidiano el sentir que a veces todo se puede mover levemente o vagamente a nuestro alrededor, pero tener la clara ilusión de que todo está girando o moviéndose
es un síntoma que, aparte de ser muy desagradable, puede revestir cierta gravedad, con lo cual, por supuesto, tiene que estar en manos de un buen médico. Es decir, que no todos los mareos son vértigo. No todos los mareos son vértigo, porque un mareo lo da desde tener la glucosa baja, desde tener una anemia, desde tener problemas emocionales, desde tener algún problema cardiovascular, pero muchos mareos sí que son vértigos porque implican un problema del oído interno o neurológico o de otra índole, y desde luego requiere siempre la supervisión por un médico. Si no me equivoco, el vértigo no es una enfermedad en sí misma, sino que es un síntoma. ¿Qué patologías pueden predisponer a sufrir vértigo? Pues mira, el vértigo llamamos de manera ya como más clara para que los médicos podamos interpretarlo como tal, a que un paciente nos cuente que tiene episodios que en algún momento, sea en la cama, sea sentado, sea de pie, en cualquier situación, todo se ponga a girar o a moverse literalmente. Eso que es un vértigo, de 100 pacientes con ese síntoma, 80-85 es un problema del oído interno, que es lo que llamamos un vértigo periférico o un vértigo vestibular. El otro 15% es lo que hay que investigar, porque puede ser desde el punto de vista neurológico, algunos problemas vasculares cerebrales dan ese tipo de síntoma, cardiológico, algunos problemas cardiogénicos pueden generar una vaga sensación de mareo con giro de objetos, la ansiedad, entre otros, porque hay muchísimas patologías que pueden dar estos síntomas. Por ejemplo, lo que nos preocupa mucho a los médicos que nos dedicamos al vértigo, sea periférico, sea central, es que nos estemos enfrentando a un paciente que yo pueda sospechar un vértigo de oído y luego sea otra cosa. Porque el riesgo de que sea otra cosa implica diferencias en tratamiento y en pronóstico. Entonces, evidentemente, todo lo que sea un paciente mayor o con factores de riesgo cardiovascular, un paciente que tenga una cardiopatía que pueda producir pequeños ictus, un paciente que tenga una fragilidad de los vasos sanguíneos, un paciente que tenga una obesidad y que genere, pues esos pacientes tenemos que vigilarlos muy mucho, porque a veces dan síntomas que parecen una enfermedad y luego es otra. Entonces son pacientes que van a estar siempre sujetos a un régimen de revisiones programadas para evitar que eso nos pase. Una de las prioridades del médico que está tratando el paciente será precisamente descartar ese origen cerebral del vértigo, porque eso puede implicar un vértigo más grave o unas consecuencias más Efectivamente, graves. claro, el compañero que atiende a un paciente en la urgencia, en el ambulatorio, en nuestras consultas, cuando tiene un paciente delante que le cuenta un vértigo, en ese momento él no sabe, por mucho que los porcentajes sean claros, que casi todos son de oído, él no lo sabe. La diferencia entre un vértigo periférico de oído a un vértigo neurológico es que es potencialmente mucho más grave. Si el paciente tiene un vértigo producido por un pequeño accidente cerebral vascular, un ictus, aunque este sea pequeño, ese ictus es potencialmente grave, puede desencadenar más ictus en un futuro, puede desencadenar una serie de problemas neurológicos que por supuesto hay que descartar. Es decir, es como una señal de alarma. Absolutamente, de hecho es un síntoma que muchos ictus debutan como un vértigo casi exclusivamente. Entre un 3 y un 10% de la población sufre vértigo. Esa sensación de inestabilidad, de movimiento de nuestro entorno, de que todo a nuestro alrededor gira, a menudo se confunde con el mareo, mucho más frecuente y que sufre un 20% de la población. El mareo es una sensación que da una pequeña desequilibrio, pero realmente es más como sensación de no ser uno mismo, estar como oído, sensación de estar extraño, y no tiene que ver nada el mareo con el vértigo. Aquí, en el oído interno, en la zona de los conductos circulares, el laberinto, es donde se localiza la disfunción que ocasiona la mayor parte de los vértigos. Pero no todos los vértigos son del oído interno, y la principal diferencia, sobre todo el peligro que hay, es que hay un pequeño porcentaje de vértigos que son debidos a infartos cerebrales. Este es el vértigo central, que aparece cuando el sistema nervioso central está dañado. Puede estar causado por enfermedades como la esclerosis múltiple, la epilepsia, el consumo de medicamentos y sustancias como el alcohol, tumores cerebrales o un accidente cardiovascular como el ictus, cuyas consecuencias para el cerebro son catastróficas. Afortunadamente, solo entre un 5 y un 10% de las consultas por vértigo se deben a episodios de este tipo. La gran mayoría se deben a un vértigo periférico, es decir, causado por una disfunción en el oído, denominado vértigo postural paroxístico benigno. Es sobre todo lo que se llama comúnmente como el vértigo de la cama. La gente se da la vuelta en la cama y durante unos breves segundos le da todo vueltas. Ese tipo de vértigo causa el 32% de todos los periféricos.
Es un trastorno causado por el desplazamiento anormal de los elementos sólidos del oído, aquellos que nos permiten percibir la aceleración. Se llaman otolitos, que se desprenden del sitio donde están, que se llama utrículo, y se meten dentro de los conductos semicirculares y están flotando mientras nosotros estamos dando vueltas en la cama o haciendo algún movimiento hacia arriba o hacia abajo, y se siguen moviendo cuando realmente ya el movimiento ha terminado. Otros tipos de vértigo periférico pueden estar provocados por una neuronitis, una inflamación del nervio vestibular, o por la enfermedad de Meniere. La enfermedad de Meniere, por ejemplo, es la causa el aumento de los líquidos internos del oído, que aumentan de presión, y esa presión tan interna, tan grande, es lo que provoca las crisis de vértigo. Unas 60 personas cada 100.000 habitantes pueden tener un vértigo posicional, que es una cosa bastante frecuente. Sin embargo, los otros, afortunadamente, son mucho menos frecuentes. La enfermedad de Meniere, unos 5 cada 10.000 al año, y el síndrome vestibular agudo, habitualmente es los pacientes que van a las urgencias cuando se encuentran con un vértigo muy severo, que también es poco frecuente. El vértigo puede darse a cualquier edad, incluso en niños, pero con el envejecimiento del equilibrio también aumenta su frecuencia. El vértigo se puede sufrir a cualquier edad, pero conforme nos vamos haciendo más mayores, pues la probabilidad de sufrirlo aumenta considerablemente. A partir de los 40-50 años es cuando más probablemente se puede empezar a sufrir crisis de vértigo. Y la inestabilidad crónica que dan algunas enfermedades de estas cuando se cronifican, pues lógicamente cuando eres mayor vas perdiendo facultades del propio oído interno y puede crear una inestabilidad más crónica. Según la Sociedad Española de Otorrinolaringología, el 80% de la población sufrirá al menos un episodio de vértigo en su vida. ¿Cuánto tiempo puede durar el vértigo? Pues es muy variable, porque el vértigo no solo está producido por muchas patologías, sino que el vértigo en sí son muchas enfermedades. Solo en la otorrinolaringología, que es la especialidad en la que yo me dedico, puedes encontrarte el vértigo posicional, la enfermedad de Meniere, la neuritis vestibular, la migraña vestibular, la paroxismia vestibular. Muchos cuadros dan vértigo, y cada uno de esos cuadros tiene una duración delimitada, una evolución característica, un pronóstico distinto. Entonces, un vértigo puede ser de segundos, el más común, en la cama, 5 o 6 segundos, a horas o días, la neuritis vestibular. Entonces es muy variable. ¿Cómo he sustentado esta relación entre el origen cervical y el vértigo? Si hablamos puramente de vértigo cervical, es decir, que algún problema en el cuello o en las cervicales puede generar un vértigo, una ilusión de movimiento, eso está totalmente denostado. Es decir, no está sustentado en ningún hallazgo, ni radiológico, ni físico, ni funcional. No hay ninguna prueba que demuestre que algo en el cuello pueda generar el que todo se ponga a dar vueltas. Yo no voy a entrar en el mareo que una contractura puede generar, la inestabilidad, porque ni es mi campo ni me dedico a ello. Pero el vértigo cervical actualmente está muy controvertido, forma parte en muy pocas ocasiones de sociedades científicas serias, y desde luego desde el ámbito puramente médico no está contemplado como tal. Sin embargo, la fisioterapia sí que es una vía de tratamiento del vértigo. ¿Hasta qué punto la rehabilitación vestibular es una opción para tratar el vértigo? ¿Y en qué consiste? Porque posiblemente no sea la fisioterapia que tenemos todos ahora mismo en la cabeza. La fisioterapia es una vía de tratamiento de la inestabilidad que el vértigo puede producir, no el vértigo en sí. El vértigo siempre va a ser un síntoma que ha de ser tratado por facultativos médicos, ¿de acuerdo? Porque el diagnóstico diferencial es tan amplio que sale del campo de la fisioterapia. Pero es cierto que el mareo o la inestabilidad residual que puede dejar un vértigo agudo, la rehabilitación vestibular es el tratamiento más apropiado, que lo hacen desde médicos rehabilitadores, algunos fisioterapeutas e incluso otoneurólogos. Y es un tratamiento eficaz y absolutamente consolidado. Lleva descrito hace muchos años, y ahora la fisioterapia, que tiene mucho más medios y que es un campo además muy apropiado, le está dando un caliz mucho más científico y más serio. ¿Y en qué consiste? Pues básicamente cuando yo tengo, por ejemplo, un vértigo que ha producido una lesión del laberinto, el paciente se ha quedado sin ese laberinto. El quedarse sin ese laberinto hace que él necesite un apoyo extra para tener un control postural. ¿Qué hace la rehabilitación vestibular? Sea quien la lleve a cabo, fomentar los otros mecanismos que pueden ayudar. Si el equilibrio se basa básicamente en la vista, en el oído y en el sistema musculoesquelético, y el oído me falla, potencio los otros para que sea capaz de controlar la postura mucho mejor. Es un complemento al tratamiento médico y quirúrgico.
La rehabilitación vestibular contribuirá a mejorar los resultados de estas terapias. Es útil en cualquier paciente que tenga sensación de inestabilidad, mareo constante, ya que muchas patologías pueden provocar estos síntomas. Puede ser una neuritis vestibular, una hipofunción vestibular, un vértigo posicional en el que ha quedado un remanente de sensación de mareo o inestabilidad. El vértigo posicional, que es más frecuente, se puede tratar con las maniobras de recolocación de los otolitos, es decir, esos otolitos que hemos dicho que se están perdidos en el laberinto, pues con una serie de movimientos de la cabeza y del cuerpo se pueden volver a reubicar donde tenían que estar y con eso cesa el vértigo. La fisioterapia para tratar el vértigo consiste en un conjunto de técnicas que combinan movimientos de ojos, cabeza y cuerpo en general y que tienen un fin: mejorar la estabilidad del paciente, actuando sobre su sistema nervioso central. Una serie de ejercicios, depende de las necesidades del paciente, que pueden incluir, por ejemplo, movimientos de cabeza, movimientos de ojos, estar en superficies inestables para trabajar el equilibrio y mejorar el equilibrio global del paciente. Este conjunto de ejercicios está basado en varios pilares. Uno de ellos es la rehabilitación del reflejo vestíbulo-ocular, el reflejo que permite que los ojos se muevan dentro de la órbita para compensar los giros que hacemos con la cabeza. Sin este reflejo, la información que recibiríamos a través de los ojos no nos permitiría orientarnos. No podríamos fijar las imágenes a la vez que caminamos y tendríamos muchas dificultades, por ejemplo, en entornos como supermercados. Pueden ser ejercicios visuales, ejercicios en cojines de inestabilidad. También para la parte visual usamos la realidad virtual, que está ganando mucha fuerza, ya que podemos hacer estímulos muy complejos, de luces, de puntos que se mueven, situaciones realistas, como por ejemplo ir a un centro comercial o a un supermercado. Y la plataforma de posturografía que tenemos de Physiosensing, con la que podemos hacer un trabajo más objetivo, más individualizado y luego valorar la mejora de ese paciente después del tratamiento. Esta fisioterapia también busca reeducar el equilibrio estático y dinámico y trabajará tanto la habituación del paciente a las posiciones en las que se suele desencadenar el vértigo como su incorporación gradual a una vida activa. Objetivos que se conseguirán antes si la estimulación se inicia de forma temprana. Está demostrado que cuanto antes se empieza con la rehabilitación vestibular, se acortan los tiempos de tratamiento y también el porcentaje de mejora del paciente es mucho más alto. No obstante, los pacientes crónicos también se beneficiarán de la rehabilitación vestibular. Es un tratamiento seguro y eficaz. ¿Cómo tratamos el vértigo? Pues muy variable. El vértigo más común se llama vértigo posicional, que es un vértigo que probablemente mucha gente de la audiencia que nos está viendo lo ha padecido, que es un vértigo que cuando el paciente se acuesta o se levanta bruscamente de la cama, se pone durante unos segundos todo a girar. Ese tipo de vértigo, que es el 40% de todos los episodios, se cura con unas maniobras que hacemos los otoneurólogos o los neurotólogos en la consulta. Cada vértigo tiene una maniobra específica, si es del oído derecho, si es del oído izquierdo, si es de una parte del laberinto, si es de otra, y es eficaz en torno a un 80 o 90%. Otros, por ejemplo, se tratan con inyecciones en el oído, bien de corticoides o bien de gentamicina. Otros se tratan con cirugía, otros se tratan con medicación antimigrañosa, es muy variable. Hay mucho tratamiento y habitualmente muy eficaz. ¿También incluye el tratamiento quirúrgico? Sí, porque en algunos casos en los que el vértigo es tan desagradable, tan violento, que los tratamientos habituales no son capaces de resolverlos, recurrimos a cirugías para anular esa parte del laberinto enferma que le genera tantos problemas al paciente, y aunque es una cirugía de envergadura, es una cirugía muy eficaz a la hora de controlar todas las crisis, claro. ¿El vértigo puede ser crónico? El vértigo crónico, es raro que un paciente tenga episodios de vértigo toda su vida de manera crónica, no imposible, pero raro. Lo que sí que puede cronificarse es ese mareo residual, esa sensación constante de que el paciente tiene como una nebulosa, que va caminando entre algodones, ese mareo crónico subjetivo sí que puede cronificarse, y es ahí donde entra el campo de la rehabilitación vestibular para aliviar esos síntomas. ¿La edad es un factor de riesgo?
La edad es un factor de riesgo, depende de la patología de la que hablemos. Por ejemplo, un chaval que se cae de la moto da habitualmente un vértigo posicional. Un ancianito con factores de riesgo cardiovascular, neurológicos, con colesterolemia, hipertrigliceridemia, esos son pacientes que pueden tener más riesgo de tener un ictus. Entonces, depende de la edad y los factores que van asociados, lo que llamamos las comorbilidades, pueden tener un vértigo u otro de manera más clara. La enfermedad de Meniere es una de las causas más frecuentes de vértigos. Junto al posicional paroxístico benigno y la neuritis vestibular, suman más de la mitad de las consultas por vértigo y mareo. El síndrome de Meniere es una enfermedad del oído interno. Puede deberse a un exceso de líquido, pero no se sabe qué provoca esta acumulación. Se caracteriza por los acúfenos, ruidos, y por la hipoacusia, es decir, la falta de audición. Pero el síntoma más característico es el vértigo rotatorio. Son vértigos de una característica muy concreta en el que todo tu entorno gira, ¿vale? Pero ese giro de paredes, de objetos, es una ilusión porque no es real. Es el síntoma más incapacitante porque en ese momento que tienes la crisis de vértigos, la vida se para, no puedes hacer nada. Son ataques repentinos que pueden estar acompañados de náuseas y vómitos y que paran la vida de quien los sufre. Estas crisis de vértigo no vienen sin previo aviso, ¿vale? Puedes estar en tu vida normal, haciendo tu vida normal el día a día y de pronto ves como todo gira y te caes al suelo o tienes que tumbarte. Estos síntomas pueden durar desde 20 minutos a 12 horas, a veces también días. Suelen afectar más a mujeres que a hombres y a personas jóvenes. Era profesor de matemáticas y no se me olvidará nunca, estaba explicando el teorema de Pitágoras y el teorema de Pitágoras giró con toda la pizarra y los 25 alumnos que estaban allí. Pasó y se repitió a los meses y poco a poco se fue manifestando. Pérdida de audición, crisis más seguidas. Los 40 años es la edad mediana en el debut en el síndrome de Meniere, en plena edad laboral que se ve interrumpida. La mayoría de los casos es gente que no puede trabajar, que está debajo un tiempo, que la empresa lo despide. ¿Cómo te pones a buscar trabajo si tienes problemas de equilibrio, si tienes crisis? Por eso, junto a los síntomas propios de la enfermedad, las secuelas psicológicas son frecuentes en las personas con esta patología crónica. Uno de los síntomas que primero afloran es la ansiedad, la depresión, los miedos. ¿El por qué? Es que es normal tener ansiedad. Cuando tu día a día sufre un parón y que no sabes por qué, las personas van pasando diferentes fases hasta que acaban aceptando. Uno de los objetivos fundamentales es acompañar al enfermo que no se sienta solo, que se sienta acompañado, que se sienta escuchado. A pesar de lo incapacitante de las crisis, el 70% de los pacientes mantienen controlados los síntomas con modificaciones en su día a día. Cambios de hábitos, reducción de sal, reducción de cafeína, no tomar alcohol, etc. Si con eso y algún diurético la persona mejora, pues estupendo, no hace falta nada más. Sin embargo, la pérdida de audición es probable que progrese. La mayoría de las personas sufren sordera moderada o grave en un plazo de 10 a 15 años. ¿Cómo se convive con estar flotando permanentemente? Pues muy incapacitante. De hecho, son pacientes que habitualmente están poco comprendidos, porque cuando alguien tiene una enfermedad visible al resto de la familia o de los compañeros, la gente tiene esa compasión, ¿no? Porque es visible, pero cuando alguien tiene un aspecto formidable y por dentro se encuentra eternamente mareado, pues muchas veces el paciente está sometido a una crítica, que si esto es algo psicológico, que si el paciente no puede enfrentarse a la realidad. Son pacientes que necesitan mucho apoyo de la familia y de sus médicos para tratarlos, porque hay tratamiento para ellos. Hay tratamiento para ellos. Es algo que no hay que olvidar y no hay que resignarse, porque el vértigo es una de las experiencias más limitantes que existen.
no solo en los momentos agudos. Las personas que los sufren acarrean una pérdida de independencia ante el miedo de sufrir un episodio, el miedo a caerse y el estrés emocional que supone vivir con la incertidumbre de cuándo ocurrirá la siguiente crisis. Por eso, el tratamiento adecuado será crucial para mejorar sus síntomas y su calidad de vida, recuperando su confianza para que no tengan límites. Con eso nos despedimos, recordando que el vértigo se puede tratar y minimizar las limitaciones que supone para la calidad de vida de quienes lo sufren. Nosotros nos vamos y en 7 días Diagnóstico estará de vuelta. No nos fallen, les esperamos.